Vamos a prepararnos para el mensaje de la palabra de Dios, hermanos. Si usted tiene una Biblia, vaya al libro de Romanos, si es tan amable. Y también le quiero animar, mi hermano, a que siga fiel al Señor. Hay dos razones que me preocupan para que usted no sea fiel. La primera es las enfermedades, que ahorita les decía que están medio bravas y hay varios enfermos. Y segunda razón es porque flojemos. Ya para noviembre y diciembre empezamos a flojear. Ya en unos días va a empezar lo que le llaman, teológicamente correcto, le llaman Guadalupe Reyes. ¿Sí o no? Ya viene el Guadalupe Reyes en unos días, ¿verdad? Y ya viniendo el Guadalupe Reyes, usted siente que también se tiene que tomar vacaciones de cristiano, y eso no dice la Biblia. Entonces usted no falta a la iglesia, usted no deje de leer su Biblia, no deje de orar, no deje de cuidar su vida y a su familia. Y así vamos a tomar un descanso de ganar almas 3 semanas, pero hasta ahí. Y eso es para prepararnos para el siguiente año. Entonces, por favor, no se disperse, no se pierda. Si va a salir de viaje, hágamelo saber, por favor, para estar orando por su viaje y para saber que va a ir, va a regresar y que vamos a estar al pendiente de usted. Y porque muchas veces hermanos salen de viaje y no le dicen al pastor y pues yo me quedo preocupado 2-3 semanas y algunos ya se quedan allá por allá, ¿verdad? Y entonces hay que cuidar mucho eso, ¿okay? Cuide su vida, su caminar con el Señor. Romanos capítulo 6, si es tan amable. En este mes de noviembre estamos tratando de aprender lo que la Biblia dice acerca de servir a nuestro Dios. La Biblia enseña mucho acerca de servir a Dios, muchísimo. Y tal es así que todo el mes vamos a estar hablando del tema de servir a nuestro Dios. Hay mucho que aprender y obviamente le queremos animar a usted como creyente a servir a su Señor. Por eso, si se dio cuenta, los cantos tienen que ver con servir a nuestro Dios, si usted le puso atención. Y espero que todo este mes podamos ir aprendiendo, sacando varias lecciones para nuestra vida. Y especialmente usted, a finales de este mes, usted ya esté pensando qué hacer para servir a su Señor. Obviamente vamos a estarle mostrando a la iglesia qué áreas de la iglesia necesitan más apoyo, más siervos, más siervas. Obviamente todo ministerio en la iglesia, toda área tiene requisitos. Si allá afuera, en lo secular, le piden requisitos para entrar a una universidad o a un trabajo, de la misma manera, y cuánto más en la obra de Dios, que es más importante que un trabajo secular, ¿okay? Entonces, por esa razón, debe estar orando y le vamos a ir mostrando cuáles son los requisitos. Si usted no cumple con unos, pero quiere servir ahí, pues nada más ore, échale ganas, cumpla con los requisitos y a lo mejor en unos meses puede entrar, ¿verdad? Si usted está orando, Dios le va a guiar a un área donde pueda servir al Señor. Espero que pueda ser de bendición. En algún momento le quiero animar que lo que es Romanos 6 al 8, usted lo lea con calma en su casa. No tenemos ahorita ese tiempo para leer Romanos capítulos 6, 7 y 8, pero si usted batalla con el pecado, que yo estoy absolutamente seguro que usted batalla con el pecado, yo sé que le va a ser de bendición, capítulos 6, 7 y 8. Hay muchos versículos que memorizar en estos 3 capítulos, y todos batallamos. A lo mejor usted no batalla con el asesinato, pero usted batalla con algo en su vida, y estos 3 capítulos ayudan mucho a nuestra guerra en el pecado. En esta mañana yo le titulé al mensaje con una pregunta, hermanos. La pregunta es esta: ¿a quién vas a servir? ¿Al pecado o a tu Señor? Vamos a leer Romanos 6 del 17 hasta el final del capítulo, si localiza su lectura allí. Y vamos a leerlo en esta ocasión alternadamente. Yo los nones, usted los pares, ¿de acuerdo? Como iglesia. Romanos capítulo 6, 17
hasta el final del capítulo. Yo los nones, ustedes al unísono leen los pares. Vamos a leer la palabra de Dios y después de esto oramos que Dios bendiga su palabra en esta hora. Dice la palabra de Dios: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Todos juntos? Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Por eso le decía que todos batallan, porque todos tenemos humana debilidad, así como usted, también yo. Por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Todos? Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Todos? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Poner en tus manos este mensaje, que pueda ser breve, que pueda ser claro, que pueda ser de bendición, que tu Espíritu Santo guíe mi corazón, mis labios, mis pensamientos, pero también guíe nuestros oídos, Señor. Que con tu Espíritu Santo guíes también los pensamientos de nosotros como oyentes, nuestro corazón, que lo abras como abriste el de Lidia para que oyera lo que tu palabra dice. Te rogamos, Señor, que bendigas esta predicación, que pueda ser de ánimo para la iglesia, que podamos tomar decisiones al finalizar el mensaje. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el servicio a Dios es parte de nuestro cristianismo, es parte de nuestro crecimiento espiritual. Se espera de todo creyente en Cristo que pueda ir entendiendo qué es la madurez espiritual, cómo ser maduro en Cristo. Y déjeme decirle algo, la madurez espiritual no viene con el tiempo que usted conoce de Cristo. No, pastor, yo ya llevo 10 años en las cosas de Dios, en la iglesia. Felicidades, pero usted puede ser un niño en Cristo. Yo he visto a gente que lleva décadas en Cristo hacer berrinches, como mis hijas, ¿ok? Así que cuide mucho su vida espiritual. Y una de las características muy especiales de la madurez espiritual es precisamente el servicio a nuestro Dios. Cuando una persona va madurando, va a anhelar servir al Señor. Mire, al principio cuando usted conoce del Señor, si usted lleva poco tiempo conociendo del Señor, lleva poco tiempo asistiendo a la iglesia o poco tiempo de haber recibido a Cristo, es normal que usted tenga un montón de problemas, un montón de pruebas, un montón de obstáculos y usted esté agonizando por los problemas que tiene. Está cambiando su vida, Dios le está mostrando qué cosas cambiar y es una lucha de varios meses. Pero de alguna manera, en los primeros tiempos, al estar viniendo a la iglesia, uno está centrado en sí mismo, ¿sí ve? Pero usted debe de llegar al punto en su vida espiritual donde ya no se centre en usted misma, en usted mismo, sino se centre en el Señor y se centre en servir al Señor, ¿sí ve? Por eso es que una cosa es venir a la iglesia a ser servido y otra cosa es venir a la iglesia a servir al Señor y a otros. Es diferente perspectiva. No sé cuál de las dos tiene usted en esta mañana. Usted vino por una razón, ¿verdad?
pero puede haber venido porque tiene muchas necesidades y necesita del Señor y necesita que Dios le hable a través de su palabra, y está bien eso, pero es aún mejor venir con el fin de adorar al Señor, de servir al Señor, de servir a otros y ver cómo glorifico a mi Señor en la iglesia. ¿Sí ve la diferencia? Y poco a poco debe ir cambiando nuestro pensamiento de ser servido a servir. ¿Sí ve usted? Pero eso es una transición que tarda tiempo. Yo le quiero animar que usted, además de que queremos seguirle sirviendo, de que sí, quiero seguirle predicando y ayudándole, quiero seguir orando por sus necesidades, aunque usted tenga décadas en el Señor, si tiene una necesidad, coménteme para orar por usted, le visito, nos echamos un café tapado, tapado con una concha, ¿verdad? Y podemos platicar y orar juntos, ¿verdad? A mí me encanta eso, ¿verdad? Pasar, visitarle, orar con usted. Y antier, pasé a visitar una familia que tiene enfermos en casa y nos fuimos a echar un café tapado, ¿verdad? Y una concha recién salida del horno y pues ya el panadero me dijo que no es correcto comerse el pan caliente, puede hacerme daño, pero yo le dije, no me importa, deme esa concha, yo quiero comérmela caliente, ¿verdad? Y es bien bonito comer pan de dulce con los hermanos, ¿verdad? Entonces estamos para servirles, le amamos. Pero espero que usted no siempre quiera que le sirvan a usted, porque ese es un problema espiritual. Si usted quiere que le sirvan en la iglesia, quiere que le sirvan en su casa, quiere que le sirvan en el trabajo, usted está en problemas si usted es inmaduro en Cristo. Usted debe buscar servir en la iglesia, servir a su familia, servir a sus hijos, servir a tus papás, servir a su pareja, servir en el empleo, servir en el negocio, y usted busca servir a los demás, servir a nuestro Dios. ¿Sí ve usted? Así que muchas gracias. Está bien, aquí ya tengo dos. Muchas gracias. Entonces, hermanos, servir a nuestro Dios es algo que debemos considerar tarde o temprano en nuestro caminar con Cristo. Por eso yo le titulé este mensaje, ¿a quién vas a servir? ¿Al pecado o a tu Señor? Porque es posible servir a cualquiera de esas dos. Y de eso nos habla el pasaje en esta mañana, hermanos. Y quiero hablarle de algunas verdades que nos enseña este texto sobre el servicio a nuestro Dios. Vamos a ver 4 verdades breves que quiero que usted entienda de este pasaje. La primera verdad es esta: la vida sin Cristo era servir al pecado. ¿Sí está conmigo? De eso nos habla el versículo 17, fíjese, dice, pero gracias a Dios que aunque erais, note el tiempo de ese verbo, erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Note la primera frase, Pablo está diciendo gracias a Dios porque aunque erais esclavos del pecado, y está hablando de que la vida sin Cristo era para servir al pecado. Sin Cristo éramos siervos del pecado, esclavos del pecado. ¿Tú eras esclavo del pecado o de cierto pecado antes de conocer de Cristo? Piénsalo, es posible que sí. Algunos de ustedes eran esclavos del alcohol, algunos del cigarrito, algunos de decir groserías, algunos de estafar a la gente, algunos de robar, algunos de mentir. Algo había en tu vida que no podías dejar de hacerlo y estabas ahí, todo el tiempo lo hacías, ¿verdad? No sé qué pecado tenías, pero la Biblia enseña que sin Cristo servimos al pecado y somos esclavos del pecado. Sin Cristo servíamos al pecado. Y mire, la verdad es que toda la gente sirve a algo o a alguien, ¿sí? Mucha gente ha dicho, no, es que yo no quiero, a mí no me gusta que me manden, yo voy a poner mi propio negocio para que nadie me mande. ¿Sí, Chucha? ¿Sabías que alguien que tiene un negocio obedece a sus clientes, sirve a sus clientes? De alguna manera sirve a sus acreedores, a los que les debe dinero. Tú siempre vas a servir a alguien, tengas a Cristo o no tengas a Cristo, sirves a alguien. Pero en el caso de este texto, está diciendo que tú sin Cristo, tú sirves al pecado. Pero el problema de servir al pecado es lo que dice nuestro texto, que además de servir al pecado, estamos teniendo frutos no deseados. Fíjense lo que dice el versículo 21. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es ¿qué? Muerte. Entonces, nuestro texto, hermanos, nos está diciendo que antes servíamos al pecado, pero básicamente está diciendo que
servir al pecado nos da un fruto que nos avergüenza, ¿sí o no? Es bien triste cuando un cristiano habla de su vida pasada sin Cristo, pero parecía que se está como sintiendo orgulloso. No, yo cuando no conocía de Cristo, yo me echaba 3 caguamas solito, como si fuera algo para aplaudirle, ¿no? Y hay gente así, ¿verdad? Allá afuera sí presumen del pecado. Yo me acuerdo que yo tomaba, mis amigos presumían de que yo aguanto más, como si fuera el más macho de todos, el gran triunfo, ¿no? No, vamos a aplaudirle porque aguanta tomarse 3 caguamas y marearse. ¡Qué tremendo! Hay que poner un monumento aquí en Valle, ¿verdad? Porque es una tremenda cosa. Y se ensalzan de cosas que no tienen ningún sentido, ¿sí ve usted? Muchos hombres presumían, no, yo he tenido un montón de novias y no pueden mantener ni una, ¿sí? El que es hombre de verdad se queda con una y la trata de aguantar. ¿Sí? Y allá afuera presumen de que no, tengo un montón de mujeres. A ver si se muere, a ver cuál de ellas va a verlo. ¿Sí? Pero lo que estoy diciendo, hermanos, es que teníamos un fruto de servir al mundo y al pecado. ¿Se acuerda usted? Muchas veces los cristianos dicen, no, es que tengo un montón de problemas como cristiano, ni me hubiera convertido a Cristo. ¿Para qué le conocí? Tengo más problemas hoy, ya mejor no voy a la iglesia. ¿Sí, de verdad quieres regresar a tu vida sin Cristo como antes? ¿Que no te acuerdas de tus depresiones? ¿Que no te acuerdas de tu pecado? ¿Que no te acuerdas de la vergüenza? ¿Que no te acuerdas de la impotencia que tenías, de los problemas con tus hijos o con tu pareja? ¿Que no te acuerdas del vacío que tenías en tu corazón? ¿Que no te acuerdas de lo miserable que eras sin Cristo Jesús? Entonces, ¿por qué estás diciendo que quieres regresarte? No, es que ya tengo muchos problemas, mejor ya no voy a la iglesia. ¿Que no te acuerdas que eras sin Cristo Jesús? Entonces, el texto dice que la vida sin Cristo era servir al pecado. Y lamentablemente teníamos frutos muy feos, ¿sí o no? Teníamos una mala vida sin Cristo. Sí hay problemas en Cristo, pero usted tiene a Cristo, ¿sí ven? Y teniendo a Cristo, se te quita al menos el peor de los problemas, que es irte al infierno por tu condenación. Porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tremendo y facilísimo versículo. Pero hermano, no nos damos cuenta de que la vida sin Cristo era una vida en pecado, servíamos al pecado y además teníamos un montón de frutos que no queremos otra vez en nuestra vida. Si usted no conoce a Cristo como su Salvador personal, recíbale, ya no sirva al pecado, ya no se entregue a esas cosas que no dejan nada bueno. Entréguese al Señor Jesucristo. La vida sin Cristo era servir al pecado. En segundo lugar, yo veo otra verdad, que ahora en Cristo tenemos el propósito de servir al Señor. Ve el versículo 18. Dice que cuando ya recibimos a Cristo, dice el versículo 17, un poquito antes, dice que obedecimos de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Está diciendo que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Pero el versículo 18 dice, y libertados del pecado, ¿qué dice? Léalo conmigo, por favor. ¿Qué dice? Vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Qué está diciendo este versículo? Está diciendo que una vez que Cristo te salvó, no es para que tú te sientes en un sillón a disfrutar la vida y ya. Está diciendo que una vez libertado de la esclavitud del pecado, libertado de que ya no vas a ir al infierno porque Cristo te perdonó, ahora venisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, hermano, después de la salvación, ¿sabes qué viene? No se acabó. Después de la salvación, ¿sabes qué sigue? El servicio. ¿Sí? Después de la salvación sigue el servicio. Dígalo conmigo. Después de la salvación sigue el servicio. Y como cristianos debemos entender eso, hermano. Usted debe de buscar una manera de servir por gratitud al Señor, porque Él le salvó. Debe de buscar hacer algo para agradarle a su Señor. Ya no viva para usted mismo, viva para el Señor. Pero debemos entender que en la mente de Dios, una vez que Él te salva, Él espera verte como tú te entregas a ser siervo de la justicia. Hay un ejemplo en la Biblia muy interesante, que es la suegra de Pedro. Está en Mateo 8:14, nadie lo busque, lo va a ver ahí en la pantalla. Mateo 8:14 habla de la suegra de Pedro. A propósito, Pedro, si tenía suegra,
eso implica dos cosas. Implica, número uno, que estaba casado, no como dice la Iglesia Católica Romana. Y número dos, implica que era miserable, porque tenía suegra. Ah, ¿cierto? Yo tengo suegra. Y mi suegra es muy linda. Y allá en Pachuca me tratan muy bien, hermanos. Pero hermanos, lo digo porque luego se les va las cabras a los católicos. No, Pedro fue el primer papa. No. Pedro tuvo suegra. Entonces, tú necesitas estar casado, ¿ok? Pero fíjense lo que dice el texto acerca de la suegra. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre. La esposa de Pedro preocupada, Pedro contento, no sé, ¿verdad? Pero estaba enferma la suegra, vivía en la casa de Pedro. Entonces por eso digo que tal vez era miserable, ¿verdad? No se debe de combinar. Si usted vive con sus padres, trate de salirse si es posible, ¿ok? No porque los odie, sino porque dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán una sola carne. Le estoy citando la Biblia. Entonces, si usted quiere menos problemas en su matrimonio, deje el huacal de sus papás, cómprese un huacal, rente un huacal, váyase de paracaidista, váyase a otro lugar, pues, y eso le va a ahorrar problemas. Jóvenes solteros, cuando tú te cases, no te vayas de arrimado con tu mamá, con tu papá. Eso no es correcto. No es correcto. Yo sé que te ahorra la renta, pero no hagas eso por bien de tu propio matrimonio, ¿ok? Ahora, hermanos, no quiero ser grosero, pero ¿quién de ustedes que ya no vive con sus padres, vivió con sus padres y sí o no tenían un montón de problemas con los suegros? ¿Sí o no? Levanten la mano, sin pena. ¿O no? Unos cuantos conocedores. Sí. Entonces yo por eso, mi mamá como no quería problemas siempre me dijo, el día que te cases, aquí no eres bienvenido. Puedes visitarme, pero tú tienes que visitar otro lugar. Tú tienes que rentar otro lugar. Entonces por la culpa de mi mamá pago renta. ¿Cierto? Lo que estoy diciendo es que es lo mejor, pero bueno, ya me estoy yendo a otro tema, ¿verdad? Pero espero que sea de bendición y de nada, hermanos, de nada. Pero mire, dice este texto que la suegra de Pedro estaba enferma, estaba en cama, estaba con fiebre. Y nota el versículo 15, me es muy interesante. Versículo 15 en nuestra pantalla dice la palabra de Dios que Jesús tocó su mano y la fiebre la dejó. Y fíjense qué bonita reacción de la esposa de Pedro, ya hablando en serio. Dice que cuando la suegra de Pedro fue sanada, ella se levantó. ¿Y qué pasó? Y le servía. Qué bonita actitud de esta mujer. ¿Sí ve lo que estoy diciendo, hermano? Ella recibió la salud y luego se puso a servirnos. Qué bonita actitud cristiana veo en esta mujer. Pero hermanos, lamentablemente no siempre los cristianos cachan lo que la suegra de Pedro cachó. Porque muchos reciben a Cristo y pasan décadas y años y nunca se les pasa por la mente y por el corazón querer hacer algo por su Señor. Y usted debe entender que ahora en Cristo tenemos el propósito de servir al Señor. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Ya que te salvó, ya que te libró de la condenación del pecado, ¿qué hay que hacer? Párate y sirve, ¿sí? Pero pastor, es que yo no sé tocar un instrumento. Ponte a barrer, ponte a hacer algo, ponte a preguntar qué hacer, cómo ayudar, ¿sí? Sirve a tu familia, haz algo. Ahora en Cristo tenemos el propósito de servir al Señor. Ahora, hemos visto dos verdades. Hemos visto que la vida sin Cristo era servir al pecado. Hemos visto que ahora en Cristo tenemos el propósito de servir a nuestro Señor. Entonces, si usted ya recibió a Cristo, Dios está esperándolo a que usted se ponga a servir en algo, ¿okay? Ahora, tercera verdad, hermanos, es una decisión. La decisión de no servir al pecado ni al mundo, ¿sí? Si usted ya se dio cuenta que sin Cristo servíamos al pecado, pero es sin Cristo, ¿ok? Ahora usted debe entender que la decisión que usted debe de tomar es la de no servir ya más al pecado ni al mundo. Vean lo que dice nuestro texto, hermanos. Vea, por ejemplo, el versículo número 6, ahí en nuestras notas. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea, ¿qué? Destruido, a fin de que, ¿qué, hermanos? Léalo. A fin de que no sirvamos más al pecado.
¿Cuál es la decisión que todo cristiano debemos de tomar algún momento en nuestra vida claramente? La decisión de no servir ya más al pecado, ¿sí? Todos batallamos con el pecado. Usted batalla, no se haga. Yo batallo. Pero hermanos, la decisión de no servir al pecado debe estar clara en tu mente, en tu corazón, y tú buscar luchar. Fíjate lo que dice el versículo número 11. Me gusta, este versículo está como para que lo ponga de fondo de escritorio en su pantalla de celular o de computadora. Fíjese el versículo 11. Dice, así también vosotros consideraos, ¿qué dice? Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor. ¿Qué está diciendo este versículo? Que tú ya no te debes de considerar vivo para las chelas. Que tú ya no puedes seguir yendo a las fiestas porque tú ya eres de Cristo. Ay, pastor, pero ¿qué tiene de malo? Déjame cambiarte la mente. Tú dime qué tiene de bueno y cómo te edifica ir a una pachanga. ¿Ah? Porque siempre los cristianos somos bien abusados, ¿verdad? Somos bien inteligentes para lo malo, pero no somos inteligentes para lo bueno. Pero mi pregunta es, ¿qué tiene de bueno que sigas haciendo las cosas que hacías antes de Cristo? ¿Qué tiene de bueno? Es que me la paso bien a todo dar. ¿No te acuerdas cómo vivías sin Cristo, verdad? ¿No te acuerdas qué tan miserable era tu vida? Pero hermanos, este texto dice que debemos de considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Versículo 12. ¿Qué dice el texto? Léalo conmigo. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos o concupiscencias. A usted se le antoja el pecado, pero Dios no quiere que reine el pecado en tu cuerpo, ¿sí? Es lo que Dios dice ahí en su palabra. Y Pablo se sorprendía, hermanos, que muchos creyentes recibían a Cristo, pero su vida era igualita que antes. Por ejemplo, escuchen lo que, y lo va a ver en la pantalla, Gálatas 4:8. Pablo le habla fuerte a los cristianos en Galacia. Y fíjense cómo Pablo estaba sorprendido. Dice, es que, ¿por qué siguen en el pecado si ya recibieron a Cristo? Escuchen, ciertamente, en otro tiempo, fíjese la frase, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais, ¿a quién? A los que por naturaleza no son dioses. Versículo 9, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo? Fíjate la pregunta, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Este pasaje nos enseña que a veces hay cristianos nacidos de nuevo, salvos, bautizados, miembros de la iglesia, pero tristemente quieren volver a servir al pecado del cual eran esclavos antes. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Por eso usted y yo tenemos que tomar la decisión de ya no regresar a la vida de pecado. Si tú estás batallando, debes saber que la voluntad de Dios para ti es que decidas no servir al pecado que te batalla. ¿Sí ves? Esta semana que fui a unas conferencias allá a Texcoco, estaba hablando con un hermano. Buen albañil el hermano. Ya puso toda la barda ahí del templo. Y él se dedica más a servir en la iglesia pues es como que fue contratado en la iglesia para que él estuviera haciendo la obra de construcción. Y pues yo tiene ya tiempo que lo conozco. Entonces en uno de esos días que fui a conferencias me senté a comer con él y platicamos. Y yo le decía, hermano, ¿trabaja aquí en la iglesia o trabaja en su trabajo y pues viene aquí a ayudar? Y dice, no, trabajo ya más aquí. A veces me da el pastor permiso de, cuando encuentro un trabajito, pues para sacar un poco más de dinero. Pero yo prefiero aquí. Y me dijo, fíjese que mi pastor, algunos lo conocen, pastor Víctor Castillo, que vino aquí a la iglesia, partió con el Señor hace un par de años. Pastor Víctor Castillo le decía al hermano a cada rato, vente a trabajar a la iglesia, no sirvas a Faraón. Así le decía, ¿verdad? No sirvas a Faraón. Porque hay versos en la Biblia que habla del pueblo de Israel, que en vez de servir al Señor querían regresarse a Egipto y servir a Faraón. Así hay muchos de ustedes
que ya fueron salvos por Cristo, ya Cristo les perdonó, les salvó, ya tienen su bendición, su vida eterna, pero como que les hace ese cosquilleo de regresar a Faraón y servirle. Éxodo 14:12 dice: ¿no es esto lo que hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y a veces tú te sientes así, como si estuvieras en el desierto y quieres regresar. Y hermanos, aún los judíos nos enseñan cosas bien bárbaras. Ellos eran esclavos, eran miserables allá, y salen, están bien contentos, como Moisés, abrió el mar rojo y ya estamos libres, qué bueno. Y apenas empiezan a sufrir un poquito. Y le dicen a Moisés: no, nos trajiste a morir aquí al desierto, ¿para qué nos trajiste? Es más, vamos a escoger un nuevo líder para que nos regrese a Egipto, porque allí comíamos nuestros melones y nuestros puerros, y eran esclavos, les hacían comer frijolitos. Entonces, hermano, muchas veces usted y yo queremos disfrutar del pecado, pero no nos acordamos que nos iba en feria cuando estábamos sin Cristo en el pecado. No se haga. Así que la decisión que usted y yo tenemos que tomar es la que no reine el pecado en ti, que no permitas que el pecado gobierne tu vida. Dios sabe que vas a batallar, Dios sabe que no vas a tener una vida perfecta, pero escúchame lo que estoy a punto de decir. Dios no pide perfección, pide progreso. Dígamelo, por favor. Dios no pide perfección, Dios pide progreso. ¿Cómo me acuerdo de esa frase? A cada rato el vicepresidente de mi colegio lo decía: God is looking for not perfection, but progress. Not perfection, progress. No perfección, progreso, decía él. Y es cierto, Dios no pide de ti una vida perfecta porque no la podemos tener. Pero Dios sí espera de ti una vida de progreso, una vida que progrese en ya no fallarle al Señor, la decisión de no servir al pecado ni al mundo más. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Mire, hermano, muchas veces los cristianos están más enamorados del mundo que de las cosas de Cristo. No es malo trabajar, no es malo que tengas tu negocio, no es que anheles comprarte un coche, no es malo que tengas cosas materiales, pero hermano, si tu corazón está ahí, aguas. Porque, hermano, la Biblia dice que tú debes de buscar, anhelar las cosas del cielo y no las de la tierra. Y a veces nos enamoramos tanto de lo material, y queremos servir al faraón, y queremos hacer lo que al mundo le agrada, que terminas desagradando al Señor y yendo a trabajar el domingo porque tienes mucha chamba y tienes tu negocio. Y si tú tienes tu negocio y trabajas el domingo, tú andas mal con el Señor realmente. Porque si tú tienes un trabajo, yo sé que te obligan a trabajar a veces el domingo. Mi consejo es: ora y cambia de chamba, o habla con tu jefe, consigue los domingos, porque esos son del Señor. Es difícil, porque pues tú te das tu vida como empleado, tú te contratas, ¿verdad? Tú tienes que obedecer a tus empleadores, yo lo entiendo. Pero ponte a orar o ponte a cambiar. No naciste con ese trabajo ni lo necesitas. Hay muchos trabajos allá afuera. Puedes orar. Si de plano no puedes venir en domingo, los que me están escuchando hoy en la transmisión, si tú no puedes venir los domingos, ponte a orar. Busca otro trabajo. Ya que tengas otro, renuncias a este, con la mano en la cintura. ¿Sí o no? Pero si tú tienes negocio, aparta el domingo sobre toda cosa. ¿Sí ven? La decisión de no servir al pecado ni al mundo. No sirvas a Faraón, como le decía a su pastor. Le voy a decir algo más. Este hermano me decía, y mi pastor tenía razón. Mi pastor me decía: no sirvas a Faraón, porque si lo sirves, vas a obtener lo que quieres, pero no te va a satisfacer. Escúcheme. Y me dijo, y mi pastor tenía razón. Porque cuando yo me fui a trabajar varios meses, no guardaba ni dinero. Y ganaba, pero pues no guardaba nada. Y ahorita tal vez gane menos, pero puedo guardar dinero. ¿Sí ve lo que se dice? Si tú quieres servir a Faraón, vas a obtener lo que quieres, pero vas a vivir infeliz, miserable y sabiendo toda la vida que tú estás mal con Dios. Y te vas a sentir avergonzado y con culpa en tu corazón de que no le has seguido como debes de seguirlo. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? No vas a estar satisfecho. Por eso hay que decidir
no servir al pecado ni al mundo más. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Okay? Ahora hay una última decisión que hay que tomar, no solamente la decisión de no servir al pecado, sino también la decisión de servir a tu Señor de aquí en adelante. Vea el versículo 19, léalo conmigo por favor. Lea conmigo este versículo fuerte y bonito, último versículo que estaremos leyendo juntos. ¿Cómo dice, hermanos? Habló como humano por vuestra humana debilidad, que así servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Fíjense cómo dice el versículo. Así, fíjense cómo dice el texto. Así como para la iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hermano, el texto dice que así como tú eras bueno para pecar, ahora seas bueno para servir al Señor. ¿Sí ve? ¿Sabía que grandes pecadores, cuando se convierten a Cristo, ahora son grandes siervos de Dios? Así que si tú eres un grande pecador, solamente Dios lo sabe, y no quiero escarbar muertos ni nada, pero si tú eras un grande pecador y te metías en el pecado y eras de los que aguantaba 3 chelas o 3 caguamas sin emborracharse, si eras bueno para pecar, ya Cristo te salvó. Ahora tú tienes que ser bueno para servir al Señor. ¿Sí ve? Yo me he dado cuenta que la gente que más le echa ganas y la gente que más sirve al Señor, muchas veces es porque esas personas tuvieron una vida de pecado muy profunda. Usted nunca lo va a saber, pero conozco a mucha gente que los que más aman al Señor son los que más pecado les fue perdonado, porque al que más se le perdona, más ama, dice la Biblia, más ama. Así que si tú fuiste un grande pecador sin Cristo, ahora sé un grande servidor con Cristo. ¿Sí ve? Esa es la decisión que quiere Pablo que tomemos y que está en el versículo 19. Así como eras bueno para invitar los cigarros, así como eras bueno para invitar el pomo, ahora seas bueno para invitar a los misioneros a tu casa. ¿Sí ven lo que estoy diciendo? Así como eras bueno para lo malo, ahora sé bueno para el Señor. Entrégate a Él. Muchos tenemos vidas marcadas por el pecado, tal vez usted también, pero así como serviste al pecado, ahora dice la Biblia, así presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Sí? Así que la decisión que tenemos que tomar personal es servir a tu Señor de aquí en adelante. Ahora la frase dice, presentad vuestros miembros para servir. Presentar. Dios no te va a obligar a servir, ni la iglesia te va a obligar a servir. Bueno, de vez en cuando sí le voy a obligar. Me acuerdo hace unos años cuando dejamos de pagar para que se hiciera el aseo. Yo le dije a la iglesia, hermanos, no hay quien haga el aseo, así que todas las familias de iglesia van a hacer el aseo al menos una o dos veces, y los obligué. Y le dije a mi esposa, todos tienen que darme una fecha en el año para hacer aseo. No quiere hacer el aseo, pague para que alguien lo haga, pero todos tienen que hacer. Y los obligué. Y se hizo. Pero la verdad, para el siguiente año ya no quise hacerlo, porque no es obligatorio, ¿ve usted? Y si lo hubiera hecho obligatorio, usted se resentiría contra mí. ¿Sí? Es que el pastor me obliga, es que el pastor me obliga a que ofrende, me obliga a que haga esto. Estoy seguro que a usted no le gusta que lo obliguen. Pero si a usted no le gusta que lo obliguen y no lo hace, entonces ¿quién lo va a hacer? Usted tiene que obligarse a sí mismo. Por eso dice el texto, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Vea el versículo 13. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, fíjese, sino presentaos, ¿qué dice? Vosotros mismos a Dios. ¿Qué significa? Que la decisión de servir a Dios es voluntaria, ¿sí? Tú misma te tienes que presentar, tú misma tienes que arrodillarte en esta mañana y decirle, Señor Jesucristo, yo misma, no me va a obligar ni mi esposo, ni mi pastor, ni nadie, yo mismo me quiero presentar a ti, Señor, para servirte en algo. ¿Sí ve? No puede ser obligatorio, porque en algún momento lo vas a resentir. Es una decisión personal y voluntaria, es una decisión clara, ¿ok? Clara. Necesito tomar
una decisión clara en tu corazón de servir al Señor. Mateo 6:24, no lo busque, pero dice que ninguno puede servir a dos señores. ¿Sí escuchó? Ninguno puede servir a dos señores. Este es un versículo que comprueba que un hombre no puede tener dos mujeres, porque no puedes obedecer a dos señores. O obedezco a mi esposa o obedezco a la otra. Sí, sí. Entonces, por eso es que un hombre, suficiente chamba tiene uno con obedecer a su esposa, ¿verdad? Entonces no puedes tener 2, 3 mujeres, no vas a obedecer a todas. Ahora, dice este texto, ninguno puede servir a dos señores. Dice, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermanos, usted en algún momento de su vida va a tener que escoger entre servir a Dios y tener más dinero. No es malo tener más dinero. Si usted puede tener más dinero, hágalo. Nada más no robe ni nada malo, pero si Dios le bendice, le prospera, le promociona en su trabajo y puede tener más dinero, más bendición, está bien. Porque parte de trabajar secularmente ayuda a que la iglesia financie la obra de Dios. Está bien. Pero hermano, algunas veces usted va a tener que escoger entre ganar más dinero y servir a su Dios. ¿Sí ve? Me acuerdo mucho, Pastor Kim me decía a mí, yo sé que si me metieran más a mi negocio, él tiene un negocio de telas. Pastor Kim es quien ayudó a empezar también la iglesia hace 12 años aquí en Jico. De mucha bendición, hablé con él, oré por él, tiene cáncer, oré por su salud. Hablé con él y está más o menos, oré por su salud. Él es un hombre que ama al Señor. Y hablando con él, él me decía varias veces, yo sé que si me metiera más en mi negocio, podría sacar más dinero, me iría mejor. Pero si me metiera más en mi negocio, no podría hacer las cosas que estoy haciendo para la obra de Dios. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Usted tiene que pensar, chambé duro, que su negocio prospere, pero algunas veces usted va a tener que elegir, me voy para la iglesia, aunque deje de ganar 300 pesos, o no sé, 500 o 1000 pesos. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? No podéis servir a dos señores, dice este texto. Tu decisión de servir a Dios tiene que ser una decisión clara. No vas a abandonar tu negocio o el trabajo o la escuela, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que a veces vas a tener que fletarte a las dos y sobre todo darle prioridad al Señor. Los 3 jóvenes judíos de Daniel capítulo 3 son un ejemplo de querer servir a Dios sobre todas las cosas. Ellos trabajaban para el emperador, pero ellos fueron presionados al desobedecer a Dios, empujados a desobedecer al Señor. Y dice la Biblia en Daniel 3:18 la decisión que le dijeron al rey Nabucodonosor. Fíjese, está en la pantalla Daniel 3:18. Fíjese cómo dice este texto, cómo estos judíos tenían bien claro, no vamos a servirte en todo lo que tú quieras, rey. Somos tus siervos, pero en esto no. Fíjense, dice, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Adoraremos la estatua que has levantado. Ellos vivían en un mundo perverso como tú y yo, pero ellos decidieron, no vamos a adorar a la estatua, no vamos a servir a tus dioses. Hermano, usted vive en el mundo, pero no sirva a los dioses del mundo. Los dioses del mundo, ¿quiénes son? Los dioses, el dios de la muerte, como en octubre y en noviembre, el dios de la muerte, o los santos patronales que tienen los empresarios, o las virgencitas, o el dinero, o los ídolos, porque tal vez tú como cristiano dices, no, yo ya no tengo la virgencita, yo ya hace mucho que renuncié a eso. Ah, sí, pero tú prefieres faltar a la iglesia porque va a jugar el América, ¿verdad? Esos también son ídolos. Ten una decisión clara de servir al Señor. En resumen, hermanos, vimos en Romanos 2 verdades y 2 decisiones. La verdad de que sin Cristo servíamos al pecado,
Pero ahora en Cristo tenemos el propósito de servir a nuestro Dios. Y ahora les he hablado de dos decisiones. La decisión de no servir al pecado, ni al mundo más. Y la decisión de servir a tu Señor de aquí en adelante. Un pastor esta semana que nos mandó un devocional, de hecho lo subí a la iglesia, él dijo esta frase, quiero terminar con esto. La verdad es que toda persona nacida es sirviente de algo. La única libertad que tenemos está en la decisión en qué o quién vamos a servir. Tú vas a servir a alguien, tú vas a servir a alguien. La única libertad que tienes es decidir a quién vas a servir. Por eso yo pregunté, y ese es el título con el que comencé: ¿a quién vas a servir? ¿Al pecado o a tu Señor? Puestos en pie, vamos a terminar orando a nuestro Dios y tomando decisiones. Puestos en pie, vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por lo que Pablo nos explica en Romanos capítulo 6. Yo intenté predicar con mi corazón lo más claro, lo más breve, lo más conciso, lo más directo a mis hermanos. Pero ahora te ruego que tu Espíritu Santo mueva nuestros corazones a tomar una decisión. Hay algunos que no han recibido a tu Hijo Jesucristo. Te ruego que mueva sus corazones, Señor, para que esta mañana le abran a Cristo su corazón y que ellos puedan recibirlo como su único y suficiente Salvador. Te pido porque los que ya han recibido a Cristo, los que son salvos, les muevas el corazón para decidir no servir ya más al pecado, que no reine el pecado en nuestras vidas. También, Señor, te ruego que muevas nuestros corazones para que decidamos servirte, no nada más ser salvos y ya, sino decidir presentar nuestros cuerpos, presentar nuestra vida para servirte a ti. Bendice esta invitación. Todos batallamos con el pecado, hermano, pero yo le quiero animar también a los jóvenes a que tome la decisión personal y voluntaria de decir: yo no voy a servir al pecado, Señor. Yo voy a luchar para tener una vida lo más limpia, lo más agradable a ti, Señor. Y si alguien está tomando esa decisión, yo voy a orar por usted. ¿Habrá alguien que tome esta decisión? ¿Puede levantar su mano un momentito? Veo varias manos. ¿Alguien más? Yo decido que no reine el pecado en mi vida. Puedo ver su mano. ¿Alguien más? Puede bajar su mano. Aquí adelante también. Allá atrás puedo ver su mano. Puede bajar su mano. ¿Alguien más? Yo decido no servir al pecado. ¿Alguien más? Veo tu mano. Veo su mano. Veo su mano. Habrá alguien que diga: pastor, yo decido presentar mi vida para servir a mi Señor. No estoy diciendo que usted sea pastor o misionero necesariamente, aunque podría Dios llamarte a ti también. Pero a lo mejor usted con su empleo, con su negocio, aún con la escuela, alguien de aquí a lo mejor quiera decirle: Señor, yo quiero presentarte mi vida para servirte con mi vida. ¿Puedo ver su mano un momentito? Veo su mano, veo su mano, veo su mano, veo su mano. ¿Alguien más? Yo quiero darle mi vida a mi Señor. No me voy a salir de mi trabajo, pero quiero servirle con mi vida a mi Señor. Veo su mano aquí atrás, allá adelante, adelante. ¿Por qué no ora un momentito? ¿Por qué no pasa aquí adelante y ora y le dice: Señor, te entrego mi vida. Ya me salvaste, pero ahora quiero servirte. Ya me salvaste, pero quiero renunciar a mis pecados. ¿Por qué no oras de rodillas un momentito? Si gustas pasar acá al frente, hazlo y ora aquí al frente. Y díselo al Señor: tú me salvaste, ahora quiero servirte. Tú me salvaste, ahora quiero renunciar a esos pecados con los que estoy batallando. Que no reine pues el pecado en nosotros. Quiero hacer una última invitación. A lo mejor usted no está
en su mente clara la decisión de recibir a Cristo. A lo mejor usted viene como invitado y la verdad no sabe si va a ir al cielo. Yo le quiero invitar a recibir a Cristo como su Salvador. Si usted recibiera a Cristo como su Salvador, Cristo va a entrar a su vida, Cristo le va a perdonar, le va a salvar, y usted puede tener una vida nueva en Cristo. Si usted no ha recibido a Cristo, quiero invitarle a recibirlo. ¿Habría alguien así? Le quiero pedir que me lo haga saber levantando su mano un momentito. ¿Alguien que quiere recibir a Jesús en su vida? Levántame tu mano un momentito, quiero orar por ti. ¿Alguien? Yo quiero recibir a Cristo, pastor. Ora por mí, por favor. ¿Alguien? Yo no estoy seguro de haber recibido a Cristo. Quiero hacerlo esta mañana. Quiero orar por usted. ¿Alguien? Señor, te ruego que como iglesia entendamos que después de haberte recibido, después de la salvación, debe venir el servicio voluntario en nuestra vida. Ayúdanos a servir a otros, ayuda a los esposos, ayúdanos a servir a nuestra esposa, ayuda a las esposas a servir a su esposo, ayuda a los padres a servir a sus hijos y los hijos servir a sus padres. Ayúdanos a los creyentes a servirnos por amor los unos a los otros, como aprendíamos el miércoles. Ayúdanos, Señor, a renunciar al pecado, pero también ayúdanos a servirte a ti. Y Padre, que en este mes las decisiones que se han tomado en el corazón se materialicen al encontrar una manera de servirte en la iglesia. Queremos servirte, Señor, con ánimo pronto, no por fuerza, no por ser obligados. Ayúdanos a servirte de corazón. Bendice cada decisión tomada, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos, vamos a ir a la última.